Qué gusto, soy Lucy Farías. Gracias por acompañarnos en las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conozca de manera sencilla, clara y ciudadana esa parte pedagógica, esa parte didáctica de las sentencias del Tribunal Electoral. Hoy le invitamos a que también profundice en este caso, que es la ampliación presupuestal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. La Sala Superior conoció de este asunto a través de un juicio electoral que precisamente promovió la presidenta de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, que denunciaba nada más y nada menos que la omisión del gobernador del estado de Morelos, de la Secretaría de Hacienda y del Congreso local de entregarle esa ampliación presupuestal prevista para el proceso electoral 2017-2018. La Sala Superior conoció de este asunto, como le decía, en un juicio electoral y resolvió en una sesión urgente precisamente 2 días antes de la jornada electoral del 1 de julio. Así es que si quiere conocer más detalles, las consideraciones, los efectos de esta sentencia, bueno, pues quédese con Pedro Lara y Malo, que ya se encuentra en el estudio precisamente con el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y también recibe al licenciado Isaías Trejo Sánchez, quien es secretario de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Yo soy Lucy Farías y, como siempre, le invito muy cordialmente a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, bueno, pues estamos transmitiendo un programa, digamos, fuera del calendario, porque tocamos temas que son anteriores a la jornada electoral y ya en este momento, pues estamos finalmente con una claridad de la voluntad ciudadana respecto de la elección, en este caso federal, que hemos tenido. Y muchos de los cargos, pues al final de cuentas ya han sido entregadas las constancias de mayoría. Aún así, y haciendo un poco un programa, digamos, retro, ¿no? Queremos hablar de esta sentencia porque resulta, a nuestro juicio, muy importante hablar sobre el tema de cómo, en este caso, un organismo público local electoral, en el estado de Morelos, para ser específicos, requiere de recursos para poder hacer frente a todas aquellas tareas que tanto constitucional como legalmente le han sido encomendadas. Y bueno, pues esta sentencia es muy interesante porque precisamente aborda los mecanismos que tiene el Estado mexicano para poder proveer de los recursos económicos necesarios a las autoridades administrativas electorales, en este caso una local, para poder llevar a cabo pues todo lo que significan las actividades propias del proceso electoral. Y bueno, pues no nos queda más que también agradecer la presencia de nuestros invitados, Miguel Ángel, Isaías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a pedirle al secretario, como siempre, que nos cuente un poco de los antecedentes de este asunto y cómo es que llega a esta sala superior. Claro que sí, Pedro, doctor, muchas gracias por compartir esta mesa. Claro que sí, este asunto, como ya lo dijiste, está vinculado con presupuesto de un órgano público local en el estado de Morelos. Y como nosotros lo sabemos, el presupuesto debe ser aprobado de manera anual. Y el instituto local lo que hizo fue que en 2017 solicitó 276 millones de pesos para hacer frente al procedimiento electoral 2018, con todos los cargos que estaban en entredicho y demás. Y el Congreso finalmente, en este caso el Ejecutivo, pasó al Congreso solamente una cantidad de 168 millones, que fue lo que se aprobó para el procedimiento electoral 2018, 120 millones menos de lo que originalmente habían solicitado. Eso lo que provocó fue que el instituto local hiciera solicitudes de ampliación. Y finalmente el Congreso, el Ejecutivo, porque hay que acotar que al Ejecutivo la propia ley presupuestal le permite hacer ampliaciones o modificaciones sin necesidad de que vayan al Congreso. Y entonces lo que hicieron fue aprobarle ampliaciones presupuestales por 80 millones de pesos. Aprobaron 3 ampliaciones, la primera de 23 millones, luego 17 millones, después fueron 40 millones los que aprobaron, pero de esos 40 millones ya no le entregaron 20 millones de pesos. Entonces, cuando viene con nosotros el organismo público electoral, pues lo que nos dice es que no tenemos dinero, no tenemos suficiencia presupuestaria para hacer frente a la jornada electoral, con todos los gastos que ello implica, ¿sí? Pero ellos hacían mención de manera específica a los gastos para el traslado de los paquetes electorales, a los gastos para la cuestión logística y todo lo que se debe ocupar el día de la jornada electoral. Y entonces,
Ahí se hizo el análisis, primero una cuestión de vía jurisdiccional. Realmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la vía para tutelar este tipo de asuntos. Claro, uno diría que es decir, una cuestión parlamentaria o incluso propia del Ejecutivo, ¿no? Sí, pero ha sido criterio de la Sala Superior y la línea jurisprudencial va en ese sentido de conocer y tutelar y sobre todo en el ánimo de garantizar la autonomía de los organismos públicos locales electorales, analizamos el asunto y determinamos lo siguiente. Uno, respecto de la omisión de entregar esos 20 millones de pesos, se declararon fundados los conceptos de agravio. Se dijo, bueno, la autoridad, el Ejecutivo le tiene que entregar esos 20 millones de pesos, que ya se había comprometido de manera voluntaria a otorgarlos, pero lo que le había dicho prácticamente era, debo los 20 millones, pero los voy a entregar en 2 administraciones, una en julio y otra en agosto. Muy tarde, al final de cuentas. Pues sí, nosotros lo que dijimos, bueno, es que no, finalmente debes entregarlo porque lo requieren para la jornada electoral. Y había un segundo aspecto, y el segundo aspecto que también es muy importante, el instituto local hizo otra solicitud por 81 millones de pesos. Dijo, es que no me han entregado esta otra ampliación. Respecto de eso, como no había una aprobación, lo que nosotros le ordenamos al Ejecutivo fue pronunciarse al respecto. Que se pronunciara respecto a los otros 81 millones de pesos y para el caso de que no tuvieran suficiencia presupuestal, que hicieran el requerimiento al Congreso, tal como está previsto en la legislación local. Ese fue el planteamiento en términos generales y nosotros le dimos la razón al Instituto Local para que tuviera el presupuesto adecuado durante la jornada electoral. Bien. Mencionaste una cosa que creo que es capital para que nuestro público pueda entender el porqué de estas cosas y los mecanismos que finalmente permiten en este caso, un órgano administrativo electoral poder realizar esas funciones. La autonomía. Creo que ese es el núcleo de esto y cómo se relaciona precisamente en esa estructura administrativa, en donde se reparten los recursos necesarios a todas las autoridades electorales, con esa autonomía. O sea, ¿qué es lo que conecta, digamos, una cosa con la otra, ¿no? Claro. Bueno, sí, efectivamente me parece que ese es el tema neurálgico, porque también ya lo comentamos ahorita y en el sentido de que puede haber un grado de cuestionamiento acerca de la competencia de un tema de esta naturaleza. Dice, bueno, ¿por qué si tú eres un órgano propiamente dicho electoral estás atendiendo un tema que parecería más presupuestal, que parecería más plenamente de carácter administrativo? Pero lo cierto es que aquí lo que estaría en juego es la autonomía del órgano electoral. Nos ha costado mucho trabajo construir órganos electorales plenamente autónomos. Nos ha costado de verdad una lucha contra la partidocracia para darles ese tinte de imparcialidad, de objetividad, de independencia a esos órganos electorales. Y de repente pues, pareciera que es una trampa en la que se le pone al órgano electoral queriéndolo agarrar por este lado, por el lado del dinero. Claro. Y finalmente sin dinero no se puede hacer ningún proceso electoral definitivamente, ¿no? He escuchado muchas voces que hablan de que es muy cara la democracia mexicana. Yo lo he hecho fuerte y quedito en todas partes. Lo caro es la política, no la democracia. Claro. Porque tan es así que si revisamos cómo fue el proceso también dentro del Congreso local, vemos que como siempre y como invariablemente sucede en todas las, digamos, los proyectos de presupuesto que ofrecen estos órganos electorales, no se toca nada de las prerrogativas, no se toca ningún peso para financiamiento, pero eso sí, castigan al órgano electoral reduciéndole el presupuesto, cuando en realidad ese dinero es súper importante para las tareas sustantivas que llevan los órganos electorales. Insisto, yo he escuchado cualquier cantidad de veces, es que gastan mucho. Yo trabajé en un órgano electoral más de 8 años y era quien de repente pensaba de esa forma antes de vivir desde adentro del órgano electoral, todas las necesidades que se tienen. Sí. Y les digo algo, hay ocasiones que no alcanza el dinero. Entonces me parece que un paso muy importante de todo órgano electoral es tener claridad acerca de cuánto le va a costar cumplir con sus tareas sustantivas y exigir, por supuesto, tener las herramientas económicas suficientes para enfrentar ese compromiso que tiene ante la ciudadanía de organizar unas elecciones con todas las de la ley y, por supuesto, que brinden pues, lo que estamos buscando, ¿no? Garantías plenas para esos ejercicios políticos. Claro, no, y además hemos visto en una elección que ha sido pues, muy compleja, afortunadamente pues parece que todo ha salido muy bien, no hemos tenido focos de violencia, que era una de las preocupaciones. La votación, parece que la voluntad ciudadana quedó más que clara, fue una victoria aplastante por parte de Morena, en fin, una serie de cosas que nos hacen ciertamente papel de distracción
frente a lo que realmente tienen que cumplir todas estas autoridades. ¿Cuáles son, en este caso, precisamente las tareas que, sobre todo a nivel constitucional y legal, tienen encomendados estos organismos públicos locales electorales, bien sea a través del Instituto Nacional, bien sea a través de la gestión local que hacen de la administración electoral en cada caso? Muy bien, Pedro. Bueno, pues tienen la tarea de organizar nada menos que el procedimiento electoral. Y retomaré algo de lo que nos comentó ahorita el doctor, que a mí me parece importantísimo y dado el sentido de la sentencia es trascendental. Uno de los sujetos que se ve beneficiados con este tipo de sentencia es la ciudadanía. O sea, y la ciudadanía entendida como el sujeto electoral de mayor importancia en un procedimiento electoral. ¿Sí? O sea, porque pareciera que quien viene es un instituto, o sea, solamente un instituto electoral local para su presupuesto. Y habría que ver aquí dos temas muy importantes, precisando y retomando lo que ya nos dijo el doctor, que ese financiamiento no era solamente para el instituto, eso sí hay que aclararlo, porque también dentro de ese presupuesto estaba el destinado para los partidos políticos. Eso sí es muy importante también. Sí, o sea, sí, hablamos de cantidades muy grandes, la ¿no? cantidad Sí. para los partidos políticos y también la cantidad específica para el instituto, para la propia subsistencia de esos funcionarios y también de la actividad que tienen que desarrollar en la organización de la elección. Sí, toda la organización que implica su participación en procedimientos sancionadores en la parte que les corresponda, la organización de la elección y con especial cuidado el tema de la jornada electoral. De hecho, yo creo que básicamente los gastos que puede erogar el instituto local tienen más que ver, en este caso concreto y viendo las cantidades, pues con las propias elecciones, el proceso electoral básicamente, porque creo que las actividades ordinarias, pues bueno, esas podían haberlas sacado con mucho menos dinero, pero creo que estamos en un punto en el que precisamente los gastos se disparan por todo lo que implica, primero, pues el promover la participación ciudadana, ¿no? Después organizar una elección y después hacer todo lo necesario para que el resultado de esa elección pues se vea oficialmente reflejado en los conteos que hacemos a nivel nacional, tratándose sobre todo de unas elecciones federales, ¿no? Entonces, aquí pensaremos que el grueso del gasto es precisamente por el proceso electoral, ¿no? Sí, claro que sí. Ese gasto y el propio instituto, mediante su presidenta, nos lo planteó en la demanda. O sea, ese gasto es de manera primordial para afrontar el procedimiento electoral y la jornada de manera especial. Entonces, por eso, o sea, nosotros al analizar la demanda y el planteamiento de la controversia, pusimos especial énfasis en eso. O sea, que es un tema que se traduce en la autonomía de los propios órganos electorales, Claro. que es algo que con esta sentencia se pone a debate. O sea, se pone a debate ya en el tema académico, en el tema de los investigadores, que a mí me parece que sería algo muy interesante que se investigara, cómo se garantiza la autonomía de los órganos públicos locales electorales, y no solamente de los órganos públicos locales electorales, sino de los tribunales electorales también. Así es. O sea, Sí, como todas autoridad las electoral. autoridades electorales, Sí. al final de cuentas. Sí, sí, claro. A ver, es que también valdría la pena hacer un análisis de cómo funciona este tema de la asignación de los recursos. El órgano público electoral, ¿sí?, genera un anteproyecto de presupuesto. Este anteproyecto de presupuesto lo remite al Ejecutivo. El Ejecutivo solamente debe limitarse a sumarlo a su propio proyecto de presupuesto que llega al Congreso. El Congreso es el que decide finalmente cómo se hace la asignación de los recursos. Entonces me parece una falta de sensibilidad política y también jurídica terrible del Congreso que haga una reducción que anda cerca de los 120 millones de pesos. El 40% cuando les puede tenemos volar, de frente todo el proceso electoral ya echando a andar, además, porque hay que recordar que el proceso electoral empieza desde el año anterior. Pero para todo este año 2018, pues es el grueso del proceso electoral y lógicamente es el grueso del gasto que va a tener que generar el órgano electoral. Pero otro tema muy importante, recordemos que finalmente es un presupuesto anual. Ese presupuesto anual debe considerar precisamente lo que decías hace un rato, lo que es el dinero necesario para las actividades ordinarias, para la operación ordinaria del órgano electoral, el dinero suficiente para el financiamiento público, que es donde los partidos políticos llevan la voz y llevan el paso adelante, porque la ley electoral es clarísima, dice tanto, se hace una serie de cálculos con base en una serie de mecanizaciones muy a su modo, por eso anda muy en moda este tema de que sin voto no hay dinero y que rollo que eso traen, es ¿no? verdad, es muy cierto. Porque finalmente no importa cuántos voten, lo que importa es cuántos hay, ¿no? Sí. De cuántos podrían haber votado. Fíjate ¿no? que yo siempre utilizo un ejemplo, ya está un poco desfasado, porque este estudio lo leí hace poco más de 2 años ya, pero da una idea básicamente de lo que cuesta la democracia, por ejemplo, en otros países, ¿no?
El caso de España, que es el que más conozco por experiencia personal, hacían cálculos de una elección, por ejemplo, presidencial, les costaría alrededor de unos 3 euros a cada español. O sea, estamos hablando de 60 pesos, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Bueno, es una barbaridad. El modelo de política, creo yo, y ahí diste al clavo, Miguel Ángel, el modelo de política es lo que es costoso, no la democracia en sí misma, porque vemos otras democracias que pues, resultan muy económicas realmente y que desde mi punto de vista funcionan muy bien. No, y preguntémonos por qué nos sale tan caro hacer una boleta electoral, por ejemplo. Preguntémonos por qué nos sale tan caro tener una credencial para votar con tantos candados. Preguntémonos por qué nos sale tan caro tener que armar toda una casilla, urnas transparentes. Sí. O sea, ¿por qué nos sale tan caro? Por la desconfianza. Por tramposos. Claro. Por la subcultura del fraude que ha sí. imperado en este país en el ámbito electoral. Esa es la razón. Entonces no nos podemos quejar. Es una relación costo-beneficio. Sí. Pero digo, retomando el hilo que estaba yo comentando, entonces los partidos políticos, claro, por supuesto, felices de la vida, ellos ya tienen muy clarito en la ley cuánto les toca. Sí, pero entonces lo que queda expuesto tanto a las condiciones políticas como incluso a veces lo voy a decir con sus letras al capricho del legislador, de los que se dedican a legislar, que no están legislando, pero que son los que ahora forman parte del órgano legislativo, esos congresos locales, queda sujeto a esos caprichos, es decir, cuántos se les asigna y cuántos no. Mi experiencia, terrible. 2002, plebiscito. Me tocó a mí siendo funcionario del Instituto Electoral del DF, un plebiscito en el que no nos dieron un solo peso para hacer ese plebiscito. Así es. Y tuvimos que recortar cualquier cantidad de programas. ¿Y de dónde sacamos dinero? No me lo pregunten, porque todavía tengo pudor. No es cierto. No nos pregunten dónde sacamos dinero de todos lados. De todos lados valió la pena, Miguel. Pero digamos que valió la pena. Cumplimos como órgano electoral. Pero eso es lo que voy, que está sujeto uno a ese tipo de situaciones, ¿no? Como órgano electoral estamos sujetos a eso. No, y como bien había señalado Miguel Ángel, creo que es una forma de coerción que se ejerce contra las autoridades electorales. Es decir, tú trabajas para mí o no te doy dinero, ¿no? Prácticamente cuando el dinero ni siquiera viene de ello. Y ese es otro de los temas que me gustaría abordar, porque, claro, estamos hablando de unas ministraciones que se dan en el orden local, pero los recursos son federales, ¿no? Y sobre ese tema me gustaría que volviéramos después de nuestro primer corte. Volvemos en un momento, gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Adelantábamos una cuestión que es relativa al origen de los recursos, ¿no? Porque uno pensaría precisamente que pues es potestad absoluta del Ejecutivo, en segundo plano del Legislativo, locales, el decidir precisamente sobre montos y destinos de determinados recursos. Pero hay una cuestión que es muy interesante analizar y es el hecho de que estamos hablando de recursos federales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, el dinero va de la Federación, se traslada finalmente a las arcas, digamos, de la entidad federativa, y ahí entiendo que pues, es precisamente el propio Congreso, para algunas cosas, para otras el Ejecutivo directamente de los presupuestos que ya puede conocer, quienes deciden pues, para qué se van a utilizar y qué cantidad, ¿no? Pero ¿cuál es, digamos, el paso del dinero? Dicen si quiere uno agarrar a los culpables, hay que seguir al dinero, ¿no? Follow the money. Bueno, pues en este caso, ¿qué pasa con ese dinero? ¿De dónde sale y cómo llega hasta el ámbito local? Claro, a ver, llega al ámbito local de dos vías, o sea, pueden ser tanto recursos locales como federales para la elección. Ya lo dijo también ahorita aquí el doctor. Lo ideal sería que el presupuesto que solicita el organismo electoral pase al Ejecutivo, se anexe solamente y de ahí al Congreso. Pero en la sala hemos conocido casos de digamos, con dos planteamientos. Uno, que el propio Ejecutivo es el que recorta y no lo pasa completo al Congreso, desde ahí ya hay un error. Sí. Y lo otro es que lo pase al Congreso, tal como lo pidió el organismo electoral, y que el Congreso sea el que... Respete eso. Claro, lo ideal sería que lo respetara, pero lo otro es que hacen disminución.
Ese sería un primer acto que podrían combatir los organismos electorales, es decir, la aprobación del presupuesto. Pero en el caso concreto no fue de esa manera. Lo que hicieron fue, les aprobaron 168 millones para todo el año y lo que hicieron fue solicitar ampliaciones. ¿Qué fue lo que implicó? Pues lo que implicó fue que esos recursos, que eran tanto federales como locales, ya en las ampliaciones aprobadas, pues no se les entregará de manera total. Claro. No, lo Sí. ideal, que, como, perdón, como bien señalas, es que desde la propia aprobación del presupuesto, es decir, cómo se iban a repartir esos dineros, porque decíamos, les aprobaron el 60% aproximadamente Sí. de lo que pidieron, ¿no? Entonces, para completar esos 287 millones faltaba mucho. Yo no sé si tuvieron mucha fe en que el Ejecutivo, a base de ampliaciones, iba a poder conseguir, pues, igualar la suma que originalmente se les había otorgado, ¿no? Claro, pero aquí sería importante, yo lo digo eso a título personal, de tratar de evitar el tema de la negociación con los ejecutivos. Sí. En mi opinión, sí, las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, no tienen que estar negociando ni tienen que estar yendo durante el año a solicitar ampliaciones presupuestales. Eso debe estar ya desde el principio, bien definido, con reglas claras, así como esas reglas claras que tienen los partidos políticos para evitar la inequidad al momento del gasto, también lo deberán tener las autoridades electorales. Eso lo digo a título personal, no está, digamos, en la sentencia tiene otro enfoque de tutela, pero sí sería importante, o sea, que realmente los organismos electorales pues pudieran tener certeza respecto de la cantidad de dinero que van a poder gastar durante el año y no tener que estarlo negociando con los ejecutivos. Claro, sí, sí. Definitivamente la ley no es negociable, además, sí, ¿no? Pero además esto tiene que ver otra vez con el quid, con la esencia de esto, la autonomía. Yo a mis alumnos siempre les digo, ¿quieren ser autónomos? Sean independientes económicamente. Así, ¿no? Sí, entonces, es lo mismo para el órgano electoral. Bueno, tiene que ser autónomo y parte de esa autonomía es la independencia económica. Entonces, el primer atentado contra la autonomía del órgano electoral es que el Ejecutivo vaya y recorte el anteproyecto de presupuesto, primer momento. Si no lo hace, como pasa en algunos casos, que es el caso de la Ciudad de México, llega al Congreso y entonces ese Congreso, a su vez, debe ponderar las circunstancias. Porque no es lo mismo un presupuesto que yo pida para un año ordinario de trabajo, para un año electoral. No va a ser lo mismo, por supuesto. El gasto crece de manera, digamos, hasta yo diría que geométrica, ¿no? Porque es entendible que esto suceda, ¿no? Y entonces, cada uno de estos órganos está afectando esa condición autónoma. Y entonces también queda en entredicho el órgano electoral, porque digo, bueno, yo pensaría, ¿qué grado, retomando lo que se Isaías, o sea, qué grado yo puedo tener de seguridad que en esa negociación o en ese generar acuerdos para que tú me des el presupuesto que me asignes para un recurso que necesito, qué grado de compromiso tengo yo contigo o qué representa? ¿Qué te debo, no? ¿Qué te debo? ¿Qué te quedo a deber? Porque además ustedes saben perfectamente que en este país, y es parte de lo que yo siempre he hecho, el tema del financiamiento público, que sí necesitamos un financiamiento público, en este país tenemos un problema muy serio a nivel de idiosincrasia. El que paga manda, ¿no? Sí. Y algo que dijo, pero que es súper importante, fíjate algo que dice que es muy importante. Sí. O sea, hay que tener conciencia de dónde viene el dinero, ¿eh? El dinero no es del gobernante, el dinero es del pueblo. Porque ese dinero viene de nuestros impuestos, viene de todas las contribuciones, viene de diferentes fuentes fiscales, de diferentes fuentes, ¿no?, que se van conformando, pero no es del gobierno, ni es del gobernador, ni es del Congreso, es del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a que ese dinero se destine a lo que quiere. Y si le apostamos a la democracia, tenemos que gastar en estos órganos electorales. Sí, Isaías comentaba algo que a mí me resulta muy ilustrativo, y es en los sitios donde se hacen, por ejemplo, consultas ciudadanas, el caso por vía del artículo 2 constitucional, donde hay pueblos y comunidades indígenas, y se les consulta porque determinadas acciones, sobre todo del Ejecutivo, pueden vulnerar derechos que están dentro de su esfera. Y al final de cuentas son cosas que parecen quedar fuera del radar. Digo, en este caso tenemos un proceso electoral que a nadie se le hubiera pasado por alto, que íbamos a entrar en un proceso electoral desde que se aprobaron los presupuestos el año pasado. Pero hay muchas actividades, incluidas las que están dentro del propio proceso electoral, que no son tan visibles a la ciudadanía. Y en esa medida es difícil imaginarnos qué cantidades de dinero se necesitan para poder cumplir con esas tareas, ¿no? Particularmente al tratarse del fundamento propio de la democracia, que es la emisión de la voluntad ciudadana en las urnas,
pues creo que debería ser, como bien lo dice Isaías, un modelo intocable, ¿no? La ley, en este caso la Constitución y la ley, no son una cuestión negociable, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué sentarse a hacer política cuando precisamente de lo que se trata, y fue uno de los objetivos de la reforma constitucional de 2014, fue separar la cuestión de las autoridades electorales de la política pura y dura? Sobre todo a nivel local, ¿no? Decían, no podemos dejar que los propios gobernadores o incluso los congresos locales secuestren a las autoridades electorales para que al final de cuentas, como bien dices tú, si ellos pagan, pues van a mandar en qué sentido tiene que resolver un órgano electoral. Y de ahí la necesidad de que el presupuesto esté garantizado desde un inicio para que la autonomía también lo esté de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, en esa estructura lo primero que vemos es que la solicitud se hace primero al secretario de Hacienda local, ¿no? Sí. Y el secretario de Hacienda local, pues en adelante lo que dice sí, y te va aprobando los completes que va solicitando el propio instituto para llegar, y nunca se llega a la cantidad. Pero en este caso creo que el secretario de Hacienda pues estuvo aprobando de manera constante sin tener en cuenta el monto total que tenía ya garantizado o debió haber tenido garantizado desde el principio, ¿no? Claro, a ver, fue aprobando las ampliaciones presupuestales solicitadas, pues eso está muy bien, o sea, tal como lo había solicitado el instituto, pero finalmente quedaba a la determinación del propio Ejecutivo. Claro. O sea, una facultad que tiene el Ejecutivo se convierte en que puede ser una cuestión discrecional, se convierte en una arbitrariedad, porque al final pues no les daban el dinero que requerían y a últimas de hora pues se lo otorgaron por la intervención de este Tribunal Electoral. Sí. Pero a mí sí me gustaría hacer esa acotación que tú también mencionas respecto a la reforma constitucional en materia electoral de 2014, porque en esa reforma sí se centralizó la designación de los consejeros electorales de todos los organismos públicos locales electorales, con todo el debate que ello pueda generar, pero ahora le corresponde la designación al Instituto Nacional Electoral, para el caso de los organismos públicos locales electorales. Y para el caso de los magistrados de los tribunales le corresponde al Senado. Está centralizado, sí, pero ello derivó de esa reforma constitucional que, en mi opinión, se tendría que completar con alguna modificación en el tema precisamente presupuestal. De garantía de la autonomía. Sí, porque creo que en la parte que coincidimos nosotros, lo hemos estado comentando aquí, es que a fin de completar esa autonomía, pues tiene que ser uno de los aspectos básicos el presupuesto. Claro. Sí. Si me permiten mucho. Sí. El tema de que tenga que andar mendigando el dinero el órgano electoral. Perdón, o sea, eso es estar esperando a ver a qué hora me bajan los recursos y luego me llegas y me dices, ya te prometí 40 millones. Oye, los 20 que te faltan, para julio y agosto, con más calmita te los mando. Sí, gracias. O sea, para entonces ya pasó mi jornada electoral. O sea, digo, no es que no me sean útiles, sino que simplemente no van a estar cuando yo los necesito. Entonces, me parece que esto también atenta no solamente contra la dignidad de un órgano, sino, digo, otra vez contra este tema de autonomía que hemos estado trabajando, porque se me hace indigno que ando correteando al Ejecutivo para que, oye, pásame el dinero que me prometiste, oye, mira, no tengo ni para pagar a mis capacitadores o no tengo ni para cubrir los gastos mínimos de todo mi personal aquí en las oficinas centrales. O sea, eso, perdón, pero se me hace absurdo. Sí. Y esto abona a un comentario que hacíamos fuera de cámaras, en el sentido de en que estaban pensando también en ese órgano electoral, que se cruzaron de brazos cuando los mandaron lejos con sus 120 millones de pesos. Es una pregunta que yo quisiera que reflexionáramos aquí. Sí, yo creo que estaban pensando. Porque si no iban a salir con lo que les estaban asignando, perdón, entonces, ¿qué? ¿Me cruzo de brazos? Como decías tú, apuesto a la buena fe del órgano ejecutivo para que me vaya asignando dinero. Bueno, perdón, pero me parece que ahí también hubo un grado de negligencia del órgano electoral. Y aquí yo lo que creo es que, basados en las autorizaciones que se les dieron, si me permiten voy a hacer un recuento de ellas. La primera autorización, bueno, partiendo de un piso de 176 millones de pesos, la primera autorización se les da por un monto de 23,864 millones de pesos. La segunda, 17 millones de pesos. La siguiente, al final de cuentas, que tenía que hacer un ajuste porque ya veían que no alcanzaban lo que originalmente habían pedido, se bajan de 176 a 121 millones. O sea, realmente se ve literalmente una negociación, un estira y afloja en cuanto a cantidades. Y lo que se ve desde el principio es que precisamente la cantidad total que se le había asignado al instituto no se les entregó. A mí me hace pensar mal en muchos sentidos. Digo, bien por el secretario de Hacienda, que fue, aunque sea soltando a cuentagotas el dinero, pero lo fue soltando. Pero me hace pensar mal en el sentido de que, a ver hasta dónde yo te retengo dinero y a ver hasta dónde aguanta
el sistema que hemos creado nosotros. Cuando justamente creo que el sistema estaba pensado para lo contrario. Agilizar la entrega de presupuestos, tratar de que fueran lo menos tocados posible, ¿no? Que se mantuviera íntegras las cantidades que se habían asignado desde un principio, tanto a nivel federal como local, y que al final de cuentas, bueno, pues acaban en una autorización, la última, de 40 millones de pesos, ¿no? Se completa con ello cerca del 60%. ¿Cuándo vamos a poder hacer todas las cosas que tiene encomendadas una autoridad electoral con el 60% de un presupuesto? Como tú pusiste el ejemplo de México, de la Ciudad de México, creo que fue, en aquel entonces Distrito Federal, creo que fue una labor titánica, pero las cosas no salieron seguramente como se podían haber sacado adelante con todos los recursos en tiempo y forma, ¿no? ¿Sabes que llegamos a pensar en la posibilidad de imprimir nosotros las boletas? ¿De verdad? De ese tamaño estaba, de que no tenemos ni dinero para imprimir boletas. Sí, claro. Para el caso del plebiscito, por ejemplo. Dijo, con los cartuchos de tinta como Sí, están hasta ahorita. donde nos dieran. Y hasta donde nos dieran en aquel tiempo, claro, sí. ¿no? Sí. Pero digo, te pongo como ejemplo eso. O sea, ¿cómo te puede poner una encrucijada dramática como órgano electoral la falta de los recursos? Porque fíjate lo que pasa. ¿Cómo se construye el presupuesto? Vamos al fondo. A ver, ¿cómo se construye el presupuesto? El presupuesto lo voy a construir a partir de mis necesidades. Yo tengo obligación de presentar un anteproyecto de presupuesto con todo etiquetado. Si me voy a comprar 1000 lápices, tengo que poner 1000 lápices, cuál es el costo por pieza de ese lápiz que yo calculo, ¿no? Con base en, digamos, en índices también que tienen que ver con la inflación, etcétera, etcétera. Y eso ya queda perfectamente etiquetado. Cuando yo presento un presupuesto, cada peso tiene una etiqueta en qué me lo voy a gastar. Yo le preguntaría a ese Congreso local, ¿en qué estaba pensando? Cuando el órgano electoral le dijo, oye, necesito tanto para mi jornada electoral, y dijo tranquilamente, no hay dinero. Digo, ¿en qué estábamos pensando? ¿no? O sea, ¿cuál es la intención que yo vería perversa atrás de esto? ¿No? Digo, siendo más suspicaces. Yo sé que ustedes pues, son más tranquilones. Yo veo con suspicacia esto, porque digo, ¿qué está pasando? ¿De qué se trataba? ¿No? O querían... No sé. Bueno, básicamente, y digo, pues vamos ya a nuestro siguiente corte, pero si nos puedes adelantar un poco, ya he visto todo lo que al final de cuentas se ha dicho sobre esto. ¿Cuáles fueron los argumentos, en este caso, de las autoridades responsables, pues para justificar, digamos, la falta de cumplimiento? Porque precisamente me parece hasta difícil de creer que hayan encontrado razones por lo menos sencillitas, ¿no? Para poder justificar la omisión de entregar esos recursos. Y un poco, pues así, para adelantarnos antes de nuestro corte, ¿qué es lo que plantean las autoridades, en este caso, como responsables para tratar, digamos, de quitarle hierro al asunto? Dijeron que no tenían dinero en ese momento, que la administración la recibirían de la federación y que entonces en julio y en agosto darían los 20 millones que hacían falta, pero adujeron falta de presupuesto. Dijeron, bueno, tendríamos que quitarle a otras áreas sustantivas también para, bueno, y eso, o sea... Sí, claro. ¿Cómo quedamos, no? Con ello también. Eso es una parte no, y sobre todo porque precisamente no creo que otras áreas hubieran sido pues tan acuciantes sus problemas en ese momento, dadas las fechas. Y eso es otra cosa interesante también, ¿no? O sea, vienen al final de cuentas a la sala superior, los propios consejeros del Instituto Local vienen per saltum. También eso me gustaría que habláramos porque creo que es una figura procesal muy interesante y que tiene mucho que ver con casos como estos en los que una dilación, o sea, agotar toda la cadena impugnativa hubiera sido de efectos desastrosos porque hubiera llegado la jornada electoral y a lo mejor hubiera estado todavía resolviéndose en el tribunal local o vayan ustedes a saber dónde están. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues en la recta final de nuestro programa adelantamos otra cuestión interesante que es un enfoque, digamos, procesal, pero que tiene que ver también con la urgencia de resolver un asunto de estos, ¿no? Creo que con mucha razón Miguel Ángel se preguntaba por qué tardaron tanto al final en llegar a impugnar la omisión, en este caso, del gobierno local. Y bueno, pues la figura del per saltum salió al rescate, de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco, Isaías, en qué consiste el per saltum, en qué casos. Hemos hablado muchas veces del tema, pero creo que es bueno retomarlo siempre, sobre todo porque aplica pues, a muchas circunstancias en las que la urgencia del tema está justificándola, ¿no? Muy bien. La institución per saltum realmente implica un salto de instancia en materia electoral y en otras materias. El principio de definitividad es un requisito de procedibilidad. ¿Y qué implica? Agotar las instancias locales previstas para controvertir el tipo de actos que se controvierten. Okay. ¿Sí? Y la institución per saltum está prevista precisamente para ello, para que en casos de urgencia, en los que el agotamiento de los medios de impugnación previstos en la entidad federativa, en la vía local, pues pongan en entredicho o mermen en peligro el derecho o las atribuciones que se pretenden tutelar. Y en este caso se consideró que se justificaba esta promoción per saltum, este salto de instancia, porque en principio quien es competente para conocer este tipo de controversias es el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Sí, es que cualquier dilación genera un daño irreparable. Claro. Y en este caso estábamos con el cuarto a la hora para la jornada electoral y entonces todos esos recursos tenían que bajar, pero desde ayer, ¿no? Sí. No, y visto al final de cuentas esta institución jurídica del per saltum, creo que precisamente echar mano de ella fue más que necesario. Tan es así que en las causales de improcedencia invocadas, en este caso por las autoridades, decían, pues no, que tenía que resolver el tribunal local. Otra cuestión del sospechosismo, ¿no? A ver, espérate, o sea, si lo que estamos tratando de hacer es alejar del ámbito local todo este tipo de decisiones que pudieran afectar la autonomía de un órgano administrativo electoral, aunque efectivamente la ley dice que tiene que ir a la instancia local primero, pues es volver otra vez a lo mismo, ¿no? Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y en el ámbito local se pueden hacer cosas que creo yo que a nivel federal son imposibles, ¿no? Más cuando llega precisamente a un tribunal como es el caso, pues todos los asuntos del ámbito local llegarán aquí planteados en la litis, pero no de otra manera, no viene el gobernador aquí a decir lo que tiene que hacer, y faltaría, vamos, ¿no? Sí, claro. Pero el asunto es muy ilustrativo porque precisamente se justifica la urgencia. Y bueno, la cuestión es que también se hacen algunas modificaciones. Digamos que vamos a tener que ajustarnos a lo que decida, al final de cuentas, en última instancia, o lo que decidió, porque ya pasó la jornada electoral. Volvemos otra vez a situarnos en el tiempo de manera correcta. Sabemos qué es lo que dijo al final de cuentas de todos los millones faltantes, sí, el Congreso. Claro. A ver. Esto es muy interesante porque ya es en cumplimiento de la sentencia y, como lo mencioné al principio, ordenamos varias cosas. Uno, que se pagaran los 20 millones de pesos a los que ya se había comprometido el gobierno del Estado, y efectivamente se pagaron dentro del plazo que estableció esta sala superior. 72 horas, ¿no? Dentro de ese plazo de 72 horas se le otorgaron los 20 millones de pesos al instituto local y se pronunció respecto a los otros 81 millones de pesos. Pero ahí sí ya les dijo que no tenía suficiencia presupuestaria y que quedaba pendiente la solicitud al Congreso. Conforme a la sentencia que emitió la Sala Superior, sí se consideró que estaba en vías de cumplimiento la sentencia, pero se tuvo por cumplida por lo que hace al pago de los 20 millones de pesos, nada más, al pronunciamiento respecto a los 81 millones de pesos restantes, y en ese sentido se tuvo por cumplida, pero en vías de cumplimiento por lo que hace al Congreso, porque todavía hay un procedimiento que se tendrá que seguir ante el Congreso, pero afortunadamente se pagaron esos 20 millones de pesos al instituto. Claro, y deben haber terminado al final de cuentas la jornada electoral muy apretados y con las arcas vacías. Digo, el resto del dinero supongo que será ya para las actividades ordinarias del resto del año o para los remanentes de actividades relacionadas con el propio proceso electoral, ¿no? Porque bueno, pues ya sabemos a estas alturas, particularmente en esta fecha, sabemos quiénes ganaron en todos lados, quiénes perdieron también en todos lados. Son prácticamente, ya sabemos quiénes son. Pero la cuestión aquí fundamental es que pues no se cumplió precisamente con ese margen que se le puede dar de autonomía si las cantidades proyectadas desde un principio se hubieran cumplido, ¿no? Sí. No, y bueno, me parece que algo también muy importante en la sentencia y que hay que destacar
es la manera en que se justifica el gasto por parte del órgano electoral. Sí. Que eso es de suma importancia. Porque si a mí viene un órgano electoral y me dice, oye, tengo premura para que me den dinero, porque fíjate que lo que tengo que hacer es alguna tarea que no sea propia, sustantiva para todo el proceso electoral, pues perdón, pero también digo, no hay ninguna. Ahora sí que yo vería improcedente ir por la vía del per saltum, porque le diría, espérame, a ver. Y la urgencia no estaría justificada. No hay una urgencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, son dos cosas que ahí están perfectamente, digamos, vinculadas, ¿no? Que están ahí perfectamente amarradas. Por un lado, la real urgencia de los, digamos, de los recursos económicos, y por otro lado, la justificación que ese órgano electoral está presentando a esta autoridad, en el sentido de decirle, es que este dinero es para tales tareas, tareas que estamos claros que están asociadas a la propia jornada electoral. ¿Cómo le hacemos para distribuir los paquetes electorales? Claro. ¿Cómo le hacemos para los recursos que tienen que bajar a las casillas? ¿Cómo le hacemos para alimentar a la gente? ¿Cómo le hacemos, o sea, para toda la operación que implica una jornada electoral? Yo no sé si la ciudadanía que nos está escuchando tenga claridad acerca de lo complejo que es una jornada electoral. Es algo realmente, digamos, debe ser una maquinaria perfecta, debe ser una maquinaria perfecta, ¿no? Sí. O sea, somos millones de ciudadanos, así literalmente, millones de personas involucradas en eso, porque solamente se habla de aquellos que están fungiendo como funcionarios en la mesa de casilla, pero atrás de ellos sabemos mucha gente de muchas ocasiones, tanto desde los partidos políticos, tanto de los propios órganos electorales, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, en fin, hay mucha gente que está involucrada en este proceso, y particularmente la jornada electoral, que sería, yo diría, es el punto neurálgico del proceso electoral. Y entonces no podemos descuidarlo de ninguna manera, de ninguna manera. Y además, insisto, todos esos recursos que se van a requerir para el de la jornada electoral, ¿qué pueden generar? Hay dos cosas muy importantes. O tu órgano electoral no tienes claro de lo que gastas en organizar tus elecciones, ¿sí? O hay la posibilidad de una austeridad en ese ejercicio del gasto. Esto es algo que también habrá que reflexionar. Porque diríamos, bueno, a ver, ¿cómo es posible que yo pueda sacar adelante de todos contigo sin ti ciertas tareas sustantivas? Entonces, no que necesitabas dinero, no sé si me explico. Sí, es una trampa también, ¿verdad? Sí, sí, o sí. en su defecto al revés, decir, bueno, claro, necesito esto, esos recursos son indispensables, ¿por qué? Porque la tarea sustantiva los exige. Y entonces vamos a hablar en términos de calidad. Sí. ¿Cuál es la calidad de mi jornada electoral? ¿Cuál fue nuestra calidad de la jornada electoral en Morelos, comparada con otros estados que no tuvieron que pasar por este viacrucis y andar de limosneros con los recursos económicos? Cierto. No, y hay una cosa aquí muy interesante, creo que has dado en tema álgido, porque ¿qué pasa ahora, no visto ya pasado el proceso electoral? Hay quien puede decir socarronamente, sí les alcanzó, ¿no? O sea, tanto que estaban peleando los otros 80 y tantos millones, sí les alcanzó. Bueno, a ver, espérate. Por principio de cuentas, sí, efectivamente, creo que la austeridad es muy importante. Yo lo he sostenido tanto a tono personal como creo que se comparte institucionalmente. La cuestión de la austeridad presupuestal es fundamental, porque no vivimos en un país rico. Entonces no podemos gastar como si fuéramos un país rico, ¿no? Incluso en los países ricos se tiene mucha más mesura con esas cosas. Pero ¿qué es lo que se puede sacar en conclusión de esto? Pues que si el instituto local con un déficit presupuestal sacó adelante la jornada, pues eso significa que puede gastar menos. Sí, ok, estoy de acuerdo con eso, pero entonces el recorte abocado a generar austeridad presupuestaria debería de llegar desde el propio legislador federal. Y en cascada ir haciendo un ajuste para que las autoridades resulten menos costosas, pero no a la brava atajando los recursos y diciendo no tengo dinero. No tienes dinero, pero a ti te dieron dinero. Para eso te dieron dinero. Si te lo gastaste en otra cosa, es muy diferente. Les voy a poner un ejemplo de esta necesidad de austeridad que se ha visto, pero que yo estaría cuestionando. La casilla única. ¿Sí? La estrenamos en 2015, no fue tan problemática porque no había elección de senador ni de presidente. Pero yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en una casilla electoral. Yo trabajo de esto y de esto vivo. Sí. Y yo estuve en casillas electorales, sí, estuve revisando cómo trabajaba la casilla electoral. Todo muy bien mientras se recibía el voto, pero a la hora de los cómputos, un pleito con la propia ciudadanía, porque decían, ¿cómo es posible que la ley ordene, el EJIPE, ordena cómputos, ¿sí?, simultáneos? Cómputos simultáneos. Y el representante del partido político, ¿a quién le hago caso? ¿Sigo el cómputo federal o el cómputo local?
por poner un ejemplo. Sí. Sin embargo, ¿a qué apelamos? A la austeridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sostener 2 mesas directivas de casilla que una sola mesa directiva de casilla. ¿Bien? O sea, esto es de las cosas que hay que pensar también en el plano de la austeridad. ¿Qué tanto nos conviene, no? Insisto, ir en demérito de una calidad de la jornada electoral, ¿no? Cuando a lo mejor podemos pensar en otros rubros en los que sí podemos generar una austeridad, ¿no? Y que no engrosarían el gasto que representa para el pueblo una jornada electoral. Claro. Y digo, al margen de eso a manera también de apostilla, yo creo que es importante reconocer tanto la labor del propio instituto, es decir, ha desplegado no solamente a nivel federal, a través del Instituto y el Consejo General, sino también a través de las OPLES, ¿no? Creo que es necesario reconocer, sinceramente, la labor realizada en esta elección, porque es una elección histórica. Histórica no solamente por los resultados, sino también por el nivel de participación, por la ausencia prácticamente absoluta de incidentes, cosa que a mí me parece magnífico, y ahí es cuando tenemos que felicitar a toda la ciudadanía, no solamente los ciudadanos que estuvieron en las propias casillas, ¿no? Que esos al final de cuentas son los héroes, porque son gente que no pertenece al aparato regular de la burocracia en este país, en este caso pues, del Instituto Nacional Electoral o sus OPLES, y que estuvieron ahí. Digo, en mi caso la experiencia de votar fue más que grata, o sea, realmente todo perfectamente organizado, todo funcionó muy bien. Me tuve que echar una carrera porque se me había quedado la credencial en casa sin darme cuenta y tuve que correr, pero llegué literal, dicen al 5 para las 6, bueno, al 5 para las 6, ¿no? Pero pude emitir mi voto y se veía realmente un clima organizado, o sea, hasta cordial, diría yo, de vivir la fiesta de la democracia, que es precisamente el día de la jornada electoral. Entonces, estas cosas, si bien juegan en contra de ese heroísmo ciudadano, porque pues, coartan la posibilidad de que determinadas autoridades, también ciudadanas, como es la composición de todas las autoridades electorales en este país, pues cumplan con sus objetivos de manera prístina, de manera sencilla, transparente. Y yo creo que sí se debe plantear una austeridad de todo el aparataje electoral, pero por las vías y los cauces adecuados, ¿no? Ya finalmente, Isaías, ¿qué es lo que se ordena en este caso? Digo, pues es prácticamente obvio, pero es también un poco el hecho de reiterar, ¿no? Claro, lo que se ordenó en esta sentencia fue que se entregaran los 20 millones de pesos que hacían falta, que como ya se los mencioné, efectivamente se cumplió, y que se pronunciara respecto al resto de la solicitud de ampliación presupuestal que había pedido el OPLE en Morelos. Y que ya estaba autorizada de alguna manera. Bueno, respecto a los 81 millones no estaba autorizado, el resto ya estaba autorizado, y a mí sí me gustaría acotar algo más sobre este cuestionamiento de la austeridad, y si alguien pudiera además cuestionar a la autoridad electoral local. Primer punto, como ya se los mencioné, sí se le entregaron los 20 millones de pesos al instituto local antes de la jornada electoral, pero otra cuestión, el día de la jornada electoral, coincido, es un punto neurálgico, es el punto central en el que se debe concentrar la autoridad electoral, pero ahí no se cierra la ventanilla, ¿sí? Continúan las sesiones de cómputo municipal, distrital, todo el que corresponda, pues estamos hablando de un instituto local, son elecciones municipales, son elecciones para diputados, son elecciones para gobernador, entonces no se cierra la ventanilla y falta medio año. Sí, falta medio año. Digamos, ante ese cuestionamiento, yo coincido también con el tema de austeridad presupuestal, pero yo insistiría más bien en otra cuestión, en el efecto didáctico de las sentencias. Sí, porque pudiéramos cuestionar y decir, bueno, el instituto, ¿por qué demandó hasta una fecha cercana al día de la jornada electoral? Pues bueno, que nos sirva a todos y a la propia autoridad electoral para que lea estas sentencias que ha estado emitiendo la Sala Superior, esta línea jurisprudencial, ¿sí? Que tutela, digamos, a los organismos públicos locales electorales y a los tribunales electorales también, para defender su presupuesto. ¿Necesario para qué? Pues para implementar todas las atribuciones que tienen constitucional y legalmente encomendadas. Entonces, que sirva de alguna manera como efecto didáctico para todas las autoridades electorales y para nosotros, porque también hay que analizar que es un juicio electoral. Es más, si lo vemos desde ahí, los juicios electorales son peculiares, o sea, porque no es, digamos, no son la vía ordinaria para la tutela de derechos político-electorales, derecho a votar, derecho a ser votado. Ahora, quien viene es una autoridad, quejándose de la autoridad ejecutiva local. Sobre eso, por ejemplo, la procedencia, es una cosa muy interesante lo que dices, ¿no? Porque
Digo, todos al final de cuentas, todos los medios de impugnación que se tienen sus características particulares, pero creo que el juicio electoral es sui generis dentro de los sui generis, ¿no? Un poco la procedencia, por ejemplo, ¿en qué casos es viable interponer un juicio electoral? Decíamos en un principio, pues estamos hablando de una materia presupuestaria o estamos hablando de una cuestión de derechos electorales, ¿no? Sí, en principio el juicio electoral es aquel en el que se puede conocer alguna controversia que no encaja en alguno otro de los supuestos previstos en la Ley General del Sistema Sería de nuestro Medios de cajón desastre, por Sí, decirlo de puede ser alguna un cajón manera. desastre, así es. ¿No? Sí. O la botica, decían también, ¿no? Sí. De todo. Pero bueno, es interesante porque analizamos desde el punto de vista procesal varias cosas. Primero, el recurso, en este caso el juicio, más que el recurso, el juicio ideal, pues es el juicio electoral, porque es una cuestión que no encaja de manera muy clara, por lo menos en alguna de las cuestiones que delimitan la competencia y la procedencia de Claro. otro tipo de medios, ¿no? Pero también decíamos el per saltum, que permitió llegar a tiempo, digo a tiempo porque fue realmente barriéndose, ¿no? En home. Y viendo las fechas, al final de cuentas, ¿de cuándo tenemos, digo, resolvimos La sentencia es a 25 de junio. 25 de junio? Sí. O sea, Y la 5 jornada días fue antes sí, de la claro. jornada electoral prácticamente, ¿no? Y la 6 cumplieron días. el 27, el 28 de junio se ya estaba emitiendo la resolución sobre el cumplimiento de la sentencia, 2-3 días antes de la jornada electoral. No, Ese esa mismo es día- otra de las cosas también admirables, porque bueno, aparte de felicitar a la ciudadanía y a las autoridades administrativas, también, y perdonen el cebollazo de ustedes, pero creo que en casa se hicieron las cosas también a toda Con agilidad. velocidad Sí, para poder sí, dar sí. respuesta a lo que se estaba No, planteando. sí, en la forma expedita que estaba obligado el tema. Claro. Pero yo me quedo con ese pequeño mal sabor de el necesario jaloncito de orejas a la autoridad electoral, de no allanarse de esa forma. Digo, insisto, no es menor, no estamos hablando de que le redujeron 20 millones o 10 millones, no, son 120 millones de pesos, que de antemano tú sabes que la operación va a ser imposible sin esa cantidad. Entonces me pareció que desde que ellos fueron notificados de cuánto es el presupuesto que se les había asignado, en ese momento debieron haber impugnado. Desde entonces. O sea, Sí, estamos hablando de y inicios de año, siguiendo- no el 25 de junio, una sentencia donde les digamos a la autoridad, oye, dales el dinero, o no hay jornada, ¿no? Sí, al 5 para las 6, como decía Claro. literalmente. Entonces me parece que ahí sí. Digo, al final de cuentas, eso es una lección, como ya apuntaba Isaías, en el sentido de que, bueno, pues las propias autoridades, primero, hacer valer sus derechos contra quien sea el gobernador, lo siento, pues es el gobernador, sí, pero pues tú tienes una cuestión otorgada por la Constitución. Pedro, tiene que creerse la autonomía. Hay que creérsela, Tienes porque si toda no la se la razón. creen, Sí, sí, ya sí. no funciona esto. Así Sí, de hay fácil. que creer que son verdaderamente autónomos Tiene que y no creer, estar siempre por negociando creerse. estas cosas. Siempre por creérsela. Sí. No, y vistos los resultados de la jornada electoral, creo que realmente sacaron agua de las piedras en muchos casos, ¿no? Nos comentabas un asunto también similar que en Nuevo León, perdón, Claro, si se no acaba me de acuerdo, resolver la que semana también se anterior. acaba de resolver y que bueno, pues son cosas que tienen que ver precisamente con la protección de esas garantías, en este caso la de autonomía de las propias autoridades electorales, en cuenta del dinero que tienen y seguir haciendo ejercicios para poder sacar el poder local precisamente en protección de esa autonomía. Bueno, pues no me resta más que agradecerles sobre todo a ustedes. Les recordamos nuevamente, es el juicio electoral número 30 de 2018. Es un ejercicio interesante, sobre todo ver en retrospectiva todo lo necesario que se tuvo que hacer para que tuviera el Instituto Electoral de Morelos los recursos necesarios y el resultado pues está a la vista de todos. Insisto, ha sido una jornada electoral ejemplar, realmente. Nos felicitamos todos los ciudadanos, ¿no? Y a las propias autoridades, las ciudadanas, las jurisdiccionales, etcétera, el resultado de una elección que realmente ha resultado ejemplar e histórica para nuestro país. Les agradecemos muchísimo y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.